Okay, so do you make your bed? Do you make your bed? Do you make your bed or not? Yes. When do you make your bed? When do you make your bed? Before. Before? Before what? ¿Cómo se dice acostarme en inglés? Acostarme. Ah, ¿tienes tu cama antes de dormir? Okay. I go to school. I'm sorry, I go to bed. Go to bed significa irte a dormir. Dormir es before I sleep. Antes de que duerma, antes de que te vayas a la cama. So, when do you make your bed? For example, I make my bed after I wake up. After I wake up. So, I make my bed after I wake up. You, what time, when do you make your bed? Before. Before you, in this case, before you, Before I sleep. before you sleep. Okay, before you sleep. Okay. And when do you study? I mean, at home, and what do you study? Tell me more about that. When do you study? Um, When do you, Before. before? In the morning and the afternoon and at night. When do you study? At the night. At night. Okay. You always study or just you sometimes? Always. You always. Vale, lo que te voy a enseñar a continuación es lo siguiente. Mira, nosotros ya estamos, bueno, ya estás acostumbrada a decir como I study, I'm sorry, hay que decir I study, I play, dices cosas como I am happy, you don't go, she doesn't go, esto ya lo tienes que ir dominando, she doesn't go. Esto es yo estudio, yo juego, estoy feliz, tú no vas, ella no va. Ahora vamos a agregarle algo que se le conoce como adverbs of frequency. Los adverbios de frecuencia son palabritas que me indican la frecuencia con la que hago algo. Tenemos el always, tenemos el never, tenemos el sometimes, tenemos el usually, tenemos el rarely, 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 rarely. I'm sorry, rarely. También tenemos, for example, el often. Entonces, el always significa siempre, never, nunca. Sometimes, a veces. Usually, usualmente. Rarely, rara vez. Rara vez. Y el often es frecuentemente. Entonces, por ejemplo, yo te digo, well, I always study in the morning because in the afternoon I play soccer with my friends, and at night I sleep or watch TV with my family. So you, Celeste, what time do you study and why? What time do you study? I was studying 7 a.m. And why? What and you study at night, but why? Why at night? Because you leave school at 12 p.m. and in the afternoon, what do you do? in the afternoon. What do you do in the afternoon? Because I study at night, why not in the afternoon? What do you do? In the afternoon, sometimes Uh-huh. I play soccer You play with my soccer friends. with your friends. Okay. Or you watch series sometimes? Yep. Do you Yes, watch series? yes. Okay, you watch series. Vale, vamos, genial. La verdad es que esto es el presente simple. El presente simple simplemente, literalmente, significa algo para hablar de la rutina, para hablar de hábitos. Para eso sirve el presente simple. Ok. Ya puedes crear un poquito más de oraciones. Veo que necesitas aprender un poquito más de vocabulario.
Pero tienes que seguir practicando un poco más con el she. A veces te olvidaste de repente un doesn't. Entonces lo que voy a hacer ahorita es te voy a dar oraciones en español y quiero que las pases a inglés y viceversa. ¿Ok? Empezamos. Ella no estudia. Pasó lo inglés. She don't study. She doesn't. Recuerda que she trabaja con el doesn't. ¿Ok? Siguiente. Yo no estudio. You don't study. No, I don't study. Recuerda que yo no estudio es I don't study. ¿Ok? Pregúntame si estudio. Pregúntame. You, Ujú. Pregúntame. Oye, ¿estudias? Dime. you study. Ya, ese you study, no, recuerda que para preguntar, mira, si you study es tú estudias, o sea, me afirmas, you study, tú estudias. Para la pregunta, lo único que tengo que hacer es agregarle el do antes, sería, do you study? Y eso es todo. Por ejemplo, dime, ¿comes? Pregúntame si comes. Do you eat? Do you eat? Porque you eat es tú comes. Pregunta, do you eat? Si lo quieres negar, ¿cómo diría? Oye, tú no comes. Mm, ¿Cómo sería tú no comes? you don't eat. You don't eat. Entonces, nuevamente te voy a hacer una pita. Esto necesito que te lo aprendas. O sea, mira, cuando trabajes con el I, con el you, con el we, con el they, a ver, te voy a poner con flechitas. Ahí está, el I con el you, con el we, con el they, y tú lo quieras negar, tú necesitas agregar una palabrita que es el don't para negar. Mira, le vamos a poner aquí este de acá, you don't, y luego me pones un verbo. O sea, literalmente acá tiene que ir un verbo, ¿vale? Si tú quieres afirmar, esto es para negativo. Para afirmar, lo único que tú tienes que hacer es poner este mismo verbo aquí, o sea, allí está. ¿Ves? Mira, I play, you play, we play, they play. Negativo, I don't play, you don't play, we don't play, they don't play. Va directo. Aquí y acá le pongo el don't. ¿Qué pasaría si ya no es con el I, you, we, they, sino que va con el he, she, it? Entonces lo que yo tendría que hacer aquí es, por ejemplo, he, she, it. El verbo de aquí, este verbo ya no va normal. Tú tienes que tener en cuenta que el verbo de aquí va a tener que aplicársele reglas. O sea, acá le voy a tener que aplicar aquí. Vamos a poner, métele reglas. O sea, tienes que ponerle reglas. ¿Y cómo sería esto para negativo? Simplemente, en lugar de don't, ¿qué va a ser? Ya no puede ser don't. Tiene que ser doesn't. Doesn't. Y el verbo sigue igual, o sea. Te lo estoy poniendo normal, mira, verbo normal, pero mete las reglas, verbo normal, verbo normal. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con el auxiliar. Ahora, para las preguntas es igualito, o sea, lo único que tengo que hacer es cambiar el orden, nada más. Y estas palabritas las pongo al inicio. Sería does y la de aquí sería do, do y ya está. Entonces, para pregunta, tú me dirías, do I, do you, do we, do they. Luego de esto sigue el verbo. Pregunta, ¿el verbo va normal o va cambiado? Siempre va normal. La única vez en que el verbo va cambiado es aquí, cuando es en afirmativo y le voy a poner verde. Esta es la única vez ¿te das cuenta que el verbo siempre va normal, pero la única vez en que va cambiado es la forma afirmativa con el he, she, it? Nuevamente, Celeste, a ver, dime, oye, tú no juegas. ¿Cómo dirías tú no juegas? Do you play? No, dime, tú no juegas. ¿Cómo sería? Tú no juegas. Afírmame, tú no juegas. Dime, oye, tú no juegas, Carlos. You don't play. You don't, y me pones el verbo play y ya está. Ahora, pregúntame, ¿juegas? Do you play? Do you play? Dime, ahora, afírmame, ¿tú juegas? You play. Siguiente, oye, pregúntame si María estudia. Pregúntame, oye, Carlos, ¿María estudia? ¿Cómo sería? Um, Pregúntame, oye, ¿ella estudia? Pregúntame.
¿Cómo sería? Maria, does Maria playing? No, study. ¿Das María qué cosa? Does Maria study? ¿Das María study? ¿Te das cuenta? ¿Das María study? Ahora dime, yo te digo, no, María no estudia. ¿Cómo te diría? No, María no estudia. Um, no, she, No, she. Négalo, no, négalo. No, she. she don't, Pero te das cuenta que el she trabaja con el don't. she doesn't. No, she doesn't. ¿Ok? Dime, por ejemplo, que Carlos no corre. Dime, oye, Carlos no corre. ¿Cómo dirías que Carlos no corre? Carlos don't run. Si para que tú me digas don't run, yo tengo una pregunta. ¿Qué pronombre reemplazaría a Carlos? Are you, they, he, she or it? He, He. Entonces, ¿he con quién trabaja? ¿No trabaja con doesn't? sí. Entonces, no me puedes decir Carlos don't run. Tienes que decirme Carlos doesn't run. Nuevamente, quiero que digas que, dime, tú di lo siguiente. Oye, Pedro no come. Pedro doesn't eat. ¿Cómo dirías? Nosotros no comemos. We don't eat. Pregúntame a mí. Oye, ¿María come? Pregúntame a mí si María come. Mar Maria, Pregúntame, oye, ¿María? doesn't Maria, ¿Das María? Muy bien, ¿das María? does Maria eat? Ahora pregúntame, oye, ¿tú comes? Pregúntame, ¿tú comes? Um, do you Pregúntame, eat? ¿do you eat? Ahora quiero que me digas, quiero que afirmes. Oye, ellos no comen. ¿Cómo dirían ellos no comen? They don't eat. Ok, ahora quiero que digas que María come manzanas. Maria eat Apple. apple. Pero ¿qué pasaba? Estás aquí, ¿verdad? Estás en este cuadro de acá. Estás aquí, ¿cierto? Has Sí, puesto María eats. Ahora, ¿qué es lo que sucede con ese verbo? Tú no me puedes poner así de la nada, me vas a poner eat. Profe, pero ahí dice el verbo, ¿pero qué dice aquí? Métele qué cosa, ¿qué quiere que le meta? Re, reglas. reglas. ¿Cuáles son esas reglas? Oye, me dice que si a tu verbo, oye, ¿sabes qué? Un favor, agrégale la S. Entonces, no me puedes decir María eat. ¿Cómo sería? ¿María qué? Eats. María eats. ¿Te das cuenta? Porque la regla me dice, oye, Carlos, ¿sabes qué? Un favor, agrégale la S. Entonces, ¿te das cuenta? La primera es que le agrega la S siguiente. Quiero que me preguntes a mí si ellos comen. Pregúntame, oye, ¿ellos comen? Pregúntame. Um, they eat. They eats. No, pregúntame. They ¿Cómo sería? um, they eat. No, they eat, estás diciendo, ellos comen, pero quiero que me preguntes, ¿ellos comen? ¿Cómo es pregunta? Ah, la de aquí es, aquí te voy a poner afirmar, el de aquí es para preguntar, el de aquí es para negar. Cuando yo te digo, oye, pregúntame a ver si ellos comen, ¿cómo sería? Do they eat? Do they eat? ¿Te das cuenta? Do they eat? Ahora quiero que me digas lo siguiente, ellos no comen manzanas. They don't eat apples. They don't eat apples. Quiero que me preguntes a mí si es que Anita come manzanas. Oye, ¿Anita come manzanas? Pregúntame. Anita, do Anita, Ahora, do Anita. ¿Qué pronombre reemplaza a Anita? she She, ¿con quién trabaja? ¿Con el do o con el das? Para las preguntas, mira. does Entonces no me puedes decir do Anita, que tiene que ser does she eat? das Anita, das Anita, y Does Anita eat does apples? eat apples. ¿Te das cuenta? Does Anita eat apples? Quiero que me digas de que Anita no come manzanas. Dime, oye, Anita no come manzanas.
Anita doesn't eat apples. Ahora quiero que me digas que Anita come manzanas. Anita eats up. Eats apples. Quiero que me preguntes a mí, oye, ¿tú vas al colegio? Do you go to school? Y quiero yo responderte, no, yo no voy al colegio. Um, ¿Cómo dirías? I No, yo no voy al colegio. I don't go to school. Ah, ¿te das cuenta? No, I don't go to school. Quiero que me preguntes si es que Pedro va al colegio. Um, Pedro go to school. Mira, primero tú tienes que ver, ¿voy a afirmar, voy a preguntar o voy a negar? Te estoy diciendo, oye, pregúntame si Pedro va al colegio. ¿Qué estoy haciendo? ¿Afirmando, preguntando o negando? Preguntando. Pregunta, entonces tú te tienes que mirar el del centro, no tienes por qué mirar arriba, entonces te fijas al centro. Ahora, ya estás en el centro, yo te digo, oye, ¿Pedro va al colegio? Pedro, ¿qué pronombre? Acá en ningún lado tú ves Pedro, pero tú ves pronombres y te pones a pensar, oye, ¿qué pronombre reemplaza a Pedro? He. Y entonces, ¿cómo tienes que decirme cómo se, oye, ¿Pedro va al colegio? ¿Cómo sería? Does ¿Das? ¿Das qué? does Pedro ¿Das Pedro? go to school? ¿Das Pedro go to school? ¿Te das cuenta? Y quiero que me digas, oye, sí, Pedro va al colegio en la mañana. ¿Cómo sería Pedro va al colegio en la mañana? Pedro ¿Pedro qué? Pedro go to school Ya, si tú me in the dices, morning. ahora, Pedro go to school, primera pregunta, cuando tú me dices, oye, sí, Pedro va al colegio, ¿qué haces? ¿Afirmas, preguntas o niegas? ¿Qué estás haciendo cuando dices, sí, Pedro va al colegio? Afirmo. Afirmo, ahora, Pedro, tú no ves por ningún lado Pedro, tú ves los pronombres. ¿Qué pronombre reemplazaba a Pedro? He. Sí, entonces me voy aquí, Pedro, pero ¿qué le pasa a este verbo? ¿Qué tengo que hacerle yo? Ponerle reglas. Ahora, es el verbo go, tú tenías que pensar, ¿le agrego la S? No. ¿Te acuerdas que había una regla número uno? ¿Qué decía la regla número uno? Oye, Carlos, si el verbo termina, ¿en qué termina? En S, O, X, Z, ¿qué más? SH. ¿Y la CH qué le tenía que agregar al verbo celeste? S. Es. Entonces no me puedes decir Pedro go si no me dirías Pedro goes. Pedro ¿Estamos de go. acuerdo? Ahora, ¿ves? Así quiero que practiques nuevamente. Quiero que me digas, oye, Carlos, ¿sabes qué? Yo no tomo desayuno. Dime, yo no tomo desayuno. Primero piensa, afirma, pregunta o niega. Mm, Mira, yo no tomo I desayuno. don't I don't. ¿Cómo se dice tomar desayuno? I don't have a breakfast. I don't have breakfast. Directamente, I don't have. Pregúntame, oye, Carlos, ¿y José toma desayuno? Pregúntame. Pregúntame, oye, Carlos, ¿José toma desayuno? Do Jose Analiza nuevamente. Si te digo, does pregúntame, Jose ¿das José? ¿Qué cosa más? does Jose have breakfast? ¿Does José have breakfast? Ahora quiero que me digas, oye, ¿sabes qué, Carlos? Sí, José toma desayuno antes de ir al colegio. Mira, sí, José toma desayuno antes de ir al colegio. ¿Cuál sería? Primero, ¿afirmas, niegas o preguntas? Me dice, sí, José toma desayuno antes de ir al colegio. ¿Qué sería? Es afirmación. Afirmación. Ahora dice, José, obviamente no tienes José, pero tienes a los pronombres. ¿Qué pronombre reemplaza a José? He. Y entonces, ¿qué diría? Sí, José, ¿cómo se hizo tomar desayuno? Have breakfast. Ahora, ¿cuál pasaba? Ah, recuerda que había otra reglita más. Y ahí la dejo. Esta sería la 3, esta sería la 2. Y aquí tendríamos a la primera, que me dice, oye, Carlos, si tú trabajas con el have, ponle has. Ahora, nuevamente te digo, como digo, sí, oye, José toma desayuno antes de ir al colegio. ¿Cómo sería? Yes, Jose has a breakfast. Has breakfast. ¿Qué más? Antes de que él se vaya al colegio. ¿Cómo se decía? Before Before. Antes de que él. ¿Cómo se decía él? ¿Y cómo se he dice ir al colegio? before he going to school. He going. Yo tengo una pregunta. ¿En algún momento hemos trabajado con going aquí? ¿Ves algún going por aquí? No, Pues ¿por qué me dices going? Sería before he go to school. ¿Estará bien esa respuesta? sí. No. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando me trabajas con he, Celeste?
¿Qué le pasa al verbo? ¿Le pongo? Reglas. Le ¿Y pone qué reglas. regla voy a poner? ¿La uno, la 2 o la 3? La uno. ¿La 1? ¿La uno es have has? La ¿La 1? dos. ¿La 2? Ah, sería goes. La respuesta es José has breakfast before he goes to school. ¿Te das cuenta? A ver, nuevamente. Quiero que me preguntes a mí si José toma desayuno. Oye, ¿José toma desayuno? Pregúntame. You Jose have Nuevamente, Celeste. ¿Du José? ¿Qué pronombre reemplaza a José? he. He. Y si es pregunta, ¿con qué pregunto? ¿Con el du o con el das? Does. Entonces no me digas du José. ¿Cómo sería? Does Jose have a breakfast? Ya, ahora no me digas have a breakfast, sino es have breakfast. Directo, es have breakfast. ¿Vale? Ahora quiero que me digas, no, José no toma desayuno. Dime. No, Jose Primero, no have breakfast. nuevamente. Primero es afirmas, preguntas o niegas. Celeste, si me dices, no, José no toma desayuno. ¿Cómo sería? Afirmas, preguntas o Jose niegas. don't. Pero primero analiza, concéntrate. ¿Afirmas, preguntas o niegas? Negas. Niego. Y si niego, ¿en qué pronombre? No tengo por aquí a ningún José. Acá no hay José, acá no hay José. ¿Qué hago? ¿Qué pronombre reemplaza a José, Celeste? He. ¿Y he trabaja con el don't? No, it doesn't. Entonces, ¿por qué me dices José don't? ¿Cómo sería entonces? ¿José qué? Jose doesn't Doesn't. Toma no desayuno, have José. breakfast. Entonces, José doesn't have breakfast. Quiero que me diga lo siguiente. Oye, ¿sabes qué? Dime, Carlos estudia inglés. Quiero que me digas, Carlos estudia inglés. Afírmame que Carlos estudia inglés. ¿Cómo sería? Carlos study Ahora, English. ahora yo tengo una pregunta. Cuando tú me dices Carlos estudia inglés, ¿es afirmar, Sería preguntar o negar? studies. Está, dice, porque le estás cambiando el verbo, que me decía, hay otra reglita más. Me dice, oye, ¿sabes qué? Hay una reglita más. Esta sería la 2, que si el verbo termina con consonante más Y, un favor, borra la y súmale s. Entonces, study, si tú me pones aquí study, pues aplícale la 2. ¿Cómo sería? Studies. Ahora quiero que me digas, no, Carlos no estudia inglés. Dímelo. Dime, Carlos no estudia inglés. ¿Cómo sería? Carlos doesn't study English. Carlos doesn't study English. Oye, pregúntame, Carlos, ¿estudias inglés? Do you study English? Y yo te voy a contestar, sí, yo estudio inglés y coreano. ¿Cómo dirías? Yo estudio inglés. Yo te digo, yo estudio inglés y coreano. ¿Cómo sería? I study English and Korean. English and Korean. ¿Te das cuenta? Oye, pregúntame a mí si Pepita estudia inglés. Do you Nuevamente. do Pepita Nuevamente, Pepita, estamos en pregunta. ¿Qué pronombre reemplaza a does Pepita? Das. Entonces, nuevamente, oye, das. does Pepita study English? Pero que me digas, oye, no, Pepita no estudia inglés. Pepita estudia coreano. Repito, Pepita no estudia inglés. Pepita estudia coreano. ¿Cómo sería? Peta doesn't study English. Uh, she study Ya, ahora, Korean. mira. She study Korean. Cuando me trabajabas con she, ¿qué pasaba? Se le aplica verbo. Entonces, no me puede ser she study. Sería she studies. Right. No te olvides, she studies Korean. ¿Se entiende? Sí, Ya le estás agarrando el ritmo, creo, ¿cierto? ¿Te sientes un poco más con confianza o no? sí. Entonces creo que lo voy a modificar un poquito este mapa porque no te equivocas mucho si es que negamos primero. Ah, sí. Ah, ya sé lo que pasa. Este lo voy a mover. Sí, de un segundo. Así creo que te sientes más cómoda si lo pongo así. A ver. Negar. Y por último tenemos para preguntar.
Me gustó bastante que no hayas repetido Pepita, o sea, me parece muy bien que hayas dicho Pepita doesn't study English. She, en lugar de decir nuevamente Pepita. Eso me pareció genial. Nuevamente, quiero que me digas, pregúntame, oye Carlos, María estudia inglés, pregúntame. Do Maria study Nuevamente. English? Nuevamente, si me dices María, acá yo no veo María por, mira, para preguntar, yo no veo a María por ningún lado. Entonces, ¿qué pronombre reemplaza a María? She Entonces, ¿y she con quién trabaja? ¿Con el do o con el das? does. ¿Y por qué me dices tú María? Entonces, nuevamente, pregúntame si María estudia inglés. Does Maria study English? Quiero que me digas, sí, María estudia inglés. Dime, sí, María estudia inglés. Yes, Maria studies English. Ahora pregúntame, Carlos, ¿tú estudias inglés? Do you study English? Quiero que me digas y quiero que yo te conteste, no, yo no estudio inglés. No, I don't study English. Ya te das cuenta. Ahora vamos a seguir, vamos a subirle el nivel. Necesito que repases este mapa, ¿ok? Ahora, esta es para preguntar la forma normalita, ¿ok? Para la forma normalita, pero hay para preguntar de otra forma. Mira, cuando quiero más data, yo quiero más data. Este es para preguntar, pero con más data. En preguntar, más info, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquí le vamos a agregar una palabra mágica que se llama WH. Le vamos a poner de blue. Entonces, mira cómo se genera la pregunta. Así. Entonces, esto lo duplico aquí y también va aquí. ¿Te das cuenta? La vamos a separar un poquito más. Ya, ahora yo te hago una pregunta. En este double question, tú sabes qué palabras pueden ir, ¿no? El what, el where, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ya, quiero que me preguntes, Carlos, ¿dónde tú estudias? Pregúntame. ¿Cómo se decía dónde? When? No, when es cuándo. ¿Dónde se dice where? ¿Dónde se dice where? Entonces dime, ¿dónde estudias? Where you study? Nuevamente, where you study no se puede. Mira la pregunta, ¿qué va primero? Where. Luego del where, ¿qué sigue? Where do you study sería? Where do you study? Y quiero que me digas, oye, yo estudio en el Santana. ¿Cómo dirías? I study in Santana. Santana. ¿Te das cuenta? Ahora pregúntale, oye, ¿dónde estudia María? Pregúntame, ¿dónde estudia María? Where study Maria? Nuevamente, incorrecto. ¿Qué me estás haciendo? ¿Preguntar? ¿Cierto? Ahora, María, ¿qué pronombre reemplaza a María? Sería Where does Maria study? ¿Te das cuenta? Where does María study? Ahora quiero que me digas, oye, María estudia en el Pardo. ¿Cómo dirías eso? ¿Me lo puedo repetir? María estudia en el Pardo. Um, Maria study in, pardon. María study, ok, me parece muy bien. Quiero que me preguntes, oye, ¿cuándo vas al colegio? Pregúntame, ¿cuándo vas al colegio? When do you in When, school? when do Going to you, school? when do you go to school? Y yo te quiero contestar, oye, ¿sabes qué? Yo no voy al colegio. Yo no voy al colegio, quiero que digas. I don't go to school. I don't go to school. Quiero que me preguntes, oye, ¿a qué hora te levantas? Pregúntame, ¿a qué hora te levantas? What do Ya, ¿cómo se dice a qué hora? Se dice what? What time? What time? What time es qué hora? Mi primera es, ¿a qué hora te levantas? ¿Cómo sería? what time do you Do you? wake up? What time do you wake up? Pregúntame, oye, ¿a qué hora se levanta Juanita? Pregúntame, oye, ¿a qué hora se levanta Juanita? Pregúntame. What time does What time does qué? What time does? does Juanita wake What up? time does Juanita wake up?
Quiero que me digas, oye, Juanita se levanta a las 8 de la mañana. Um, Juanita wake ups. Incorrecto, Juanita. Ahora, ¿qué pasa, Juanita? ¿Qué pronombre reemplazaba a Juanita? She. She. Entonces tengo que aplicarle reglas, ¿cierto? ¿Qué regla le Sí. aplico? ¿Qué regla le voy a aplicar? La del have, has, la uno, 2, Um, 3 o 4. Le agregaría ese. Se le agrega eso se le agrega al wake. Juanita wakes up. ¿Se entiende? Sí. Juanita wakes up. Pregúntame, por ejemplo, Carlos, ¿qué haces en la mañana? Oye, ¿qué haces en la mañana? Pregúntame. Ya para terminar, pregúntame, Carlos, ¿qué haces en la mañana? ¿Cómo se dice Um, qué? What. what? Le dice what. Ahora dime, ¿qué haces en la mañana? What do you do in the morning? What do you do in the morning? Quiero que te digas, oye, ¿sabes qué? Yo voy al colegio. ¿Cómo diría? Yo voy al colegio. I go to school. I go to school. Quiero que me preguntes, oye, ¿qué hace María en la mañana? Pregúntame. What um Ujú. Quiero que me digas, ¿qué hace María en la mañana? ¿Cómo dirías? ¿Qué hace María en la mañana? Dime. Primero, analiza. Si me estás what haciendo, going ¿qué estás haciendo? ¿Me estás preguntando? ¿Me estás afirmando? ¿Me estás negando? ¿Qué haces? pregunta Pregunta. ¿O es una pregunta normal o es una pregunta con un double question? ¿Qué es? Se me dice, ¿qué hace con María? información. Con más información. Entonces me voy. María, ¿qué pronombre reemplazaría a María? She. She. Entonces, ¿qué pregunta va a ser entonces? Me voy por aquí, por aquí, por aquí, ¿sí o What no? does What Maria does María? ¿Qué más? What does María? ¿Qué in le the falta? morning? What does María? In the morning. No. Si tú me dices, what does María in the morning? ¿Qué le falta? Mira, me está diciendo what, me está diciendo what, me está diciendo does, me está diciendo María. ¿Pero qué le falta? El verbo. ¿Y A cuál es el ver. verbo? Te estoy diciendo, ¿qué hace María en la mañana? ¿Qué sería? ¿Cómo se dice hacer What en inglés? does- What does María? ¿Cómo se dice hacer? No Por sé, ejemplo, dime. no sé cómo se dice hacer. Hacer en inglés se dice do. Hacer es do. ¿Cómo se dice what does María? What does Maria do in the Do. morning? Do in the morning. Ahora quiero que me digas, oye, María hace su tarea. ¿Cómo se diría María hace su tarea? ¿Qué es? ¿Afirmas, niega, pregunta o pregunta más información? ¿Qué haces? Información. Afirmación. Entonces, ¿cómo diría? María hace la tarea. Sí. Hacer se dice do. ¿Cómo sería? María hace la tarea. Y tarea, la homework. ¿Cómo sería? Maria do María, pero se le aplica more. reglas. Ahora, ¿qué regla le aplico? ¿La uno, la 2, la 3 o la 4? La dos. La 2. ¿La 2 no? Si el verbo hacer es do. ¿Cómo sería? ¿La uno, 2, 3 o 4? Entonces, María Sería do. tres. María do. La 3. ¿Cómo sería entonces? Sería dos. María das. Muy bien. María das a homework. ¿Se entiende, Celeste? ¿Sí? Sí. Yo necesito que repases este mapita. Creo que con este mapita te puedes ir guiando. Lo imprimes y lo tienes en la mano, ¿ok? Ok. ¿Tienes alguna pregunta? Nos hemos pasado bastantito. ¿Tienes alguna pregunta para mí antes que me vaya? Más No. que todo, hemos conversado el día de hoy, te has dado cuenta, estás muchísimo mejor que antes. Necesito que repases esta gramática. O sea, esto es lo que yo necesito que domines, porque sin esto no vas a poder entender el pasado. Ahora, si tú comprendes esto, ya sabes todo el inglés, porque todo se repite. Todo se repite, ¿ok? Todo se repite. ¿Vale? ¿Tienes alguna pregunta antes que me vaya? ¿No? No. Ok, so that would be all. Bye bye. Ahora te envío esto de aquí para que lo tengas y lo imprimas o lo copies en tu cuaderno. Bye bye. Ok. Bye bye.